Vamos a orar juntos, pedirle a Dios que sea Él en esta noche hablando a nuestros corazones. Padre, Señor Dios Todopoderoso, queremos, Señor, depositar en esta noche nuestra confianza en ti, Señor, nuestra esperanza de saber que tú tienes algo de qué hablarnos, Señor, porque es de tu palabra de lo cual vamos a estar estudiando en esta noche, Señor. Como dice el Salmo, Señor, dame entendimiento conforme a tu palabra, llegue mi oración delante de ti, Señor. Líbrame conforme a tu dicho. Mis labios rebosarán de alabanza cuando me enseñes tus estatutos, Señor. Esos estatutos, esa palabra, esa ley es la que hoy queremos aprender para que nuestros labios rebosen de ella, Señor. Si hay algo que hoy vamos a estar hablando es de eso, Padre, de cómo un corazón lleno de tu espíritu es un corazón que está lleno de tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener corazones llenos de tu palabra, a estar impregnados de ella, Señor. A que ahorita, en este momento, cuando tu palabra sea predicada, Señor, esa palabra sea recibida por los corazones de mis hermanos, sea interiorizada, sea meditada, Señor, sea puesta por obra y que permanezca, Señor, como esa semilla fértil en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Solo eso nos puede hacer verdaderamente sabios, solo tu palabra nos puede hacer entendidos, Señor, en cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. Así que rogamos, Señor, que nos hables, que seas tú dirigiendo, Señor, este tiempo y que al final podamos cada uno de nosotros reconocer que solo tú eres digno de recibir la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, yo sé que nuestro texto de hoy va a ser Efesios capítulo 5, como lo mencioné hace un momento, pero antes de que leamos el pasaje, déjenme leerles una porción de la palabra que tenemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Nos está diciendo acá el autor del libro de Eclesiastés que hay un tiempo para cada cosa. El Señor nos ha regalado tiempo y nosotros tenemos que ser sabios en la manera como ocupamos ese tiempo, y parte de eso es de lo que estaremos estudiando el día de hoy. El pastor R.C. Sproul tenía una frase. Él decía, el tiempo es la moneda del reino de Dios y cada momento es una oportunidad para invertir en la eternidad. Iglesia, somos seres terrenales, somos seres en este momento terrenales, aún no se ha manifestado lo que nosotros vamos a llegar a ser. Pero mientras estamos viviendo en este mundo físico, estamos sujetos al tiempo. El tiempo es como una cápsula en la cual estamos viviendo todos nosotros que hacemos parte de este mundo físico. Obviamente el Señor, el reino celestial no hace parte del tiempo, por eso la palabra dice que para el Señor un día es como 1000 años es como un día. El Señor no está sujeto al tiempo, Él creó el tiempo para que nosotros habitásemos dentro de Él. Y como decía el pastor Sproul, de la manera en la que decidas gastar esos recursos, dependerá en gran parte tu eternidad. ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿Cómo administras tu tiempo? Estas son preguntas que como creyentes nosotros tenemos que plantearnos de vez en cuando, y es justo del tiempo que inicia hablándonos el apóstol Pablo en nuestro texto del día de hoy. Pablo nos va a empezar a hablar del tiempo, Efesios capítulo 5, verso 15. Mirad, pues,
con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La carta a los Efesios ha sido una carta de contrastes continuos. Pablo ha estado haciendo muchos contrastes que prácticamente definen al creyente y al que no es creyente. Pablo ha estado haciendo en los últimos capítulos contrastes que caracterizan a la persona que cree en Dios y al que no cree en Dios. Pablo nos ha exhortado a los creyentes no solo a abandonar ciertas prácticas, sino más bien a que las reemplacemos por otro tipo de conductas que Dios aprueba. Por ejemplo, Dios nos dice, el que hurtaba, no hurte más, ¿verdad? ¿Recordamos? El que hurtaba no hurte más. Pero el mandamiento no es solo dejar de robar, va más allá. Por eso Él dice, ahora empieza a trabajar. ¿Y con qué objetivo? Para que tengas que compartir con los que tienen necesidad. Pablo no solamente da el mandamiento, deja de hacer esto, sino él dice, ahora haz esto que es lo agradable delante de los ojos del Señor. ¿Notas el contraste que Pablo ha mantenido a lo largo de toda su carta? Sobre todo desde la parte final del capítulo 4. Una comparación con el modo de vida del impío y el que ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora bien, en nuestro texto de hoy vamos a encontrarnos con dos contrastes muy importantes. Vamos a estar viendo dos contrastes. El primero lo encontramos de los versos 15 al 17, donde se contrasta la necedad con la sabiduría. En los versos 15 al 17, Pablo va a contrastar al necio con el sabio. Y luego va a hacer otro contraste en los versos 18 al 19, donde él va a contrastar la ebriedad con la sobriedad, a la cual él le llama la llenura del Espíritu Santo, y luego vamos a profundizar en eso. Y al final vamos a concluir con nuestro verso 20. Así que empecemos con ese primer contraste que Pablo nos hace en este texto. Y lo primero que él compara, que él contrasta, es la necedad versus la sabiduría. Pablo va a contrastar al necio versus el sabio. Verso 15 del capítulo 5 de Efesios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así que acá Pablo marca una clara diferencia entre el necio y el sabio. Pablo inicia repitiendo un mandamiento que nosotros estudiamos el miércoles pasado. Yo espero que ustedes hagan un poquito de memoria de lo que estudiamos hace 8 días, porque en el verso 10 del capítulo 15 Pablo decía que comprobáramos lo que era agradable delante del Señor. De eso hablábamos hace 8 días, de que teníamos que comprobar que era agradable para Dios, para así nosotros caminar conforme a esa voluntad del Señor. Él nos dice eso mismo en estas palabras: mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Qué quiere decir Pablo? Él quiere decir, hey, deténganse, hagan un alto en el camino y verifiquen, cristianos, si el estilo de vida que están llevando es agradable delante del Señor o no lo es. Cuando él dice, miren con diligencia cómo están andando, porque estamos corriendo una carrera desde que el Señor nos llamó a ser cristianos, desde que Él nos llamó a ser parte de su reino, y Él nos dice, muy bien, están corriendo la carrera, pero hagan un stop, hagan un alto y verifiquen con diligencia cómo se están conduciendo, cómo están caminando. Porque el cristiano vive de una manera bien diferente a la que vive el necio.
es decir, la persona sin Cristo. Y te pido que por favor notes esto. La característica que nos va a mencionar Pablo que diferencia radicalmente a un necio de un sabio es la manera en que éste invierte su tiempo. Esto es bien importante, hermanos. Pablo está diciendo que si algo diferencia a una persona necia sin Cristo de una persona sabia que ha nacido de nuevo, es la manera como invierte su tiempo. Por eso dice el verso 16, la primera parte del verso 16, aprovechando bien el tiempo. El llamado de Pablo es a que aprovechemos bien el tiempo. Mis hermanos, si algo identifica a un creyente, es que su administración del tiempo es completamente diferente a la de una persona que no ha conocido a Cristo. Es más, es completamente a la administración del tiempo que esa misma persona tenía antes de conocer a Cristo. No es solamente que esa persona ahora administra el tiempo distinto a los demás, es que esa persona ahora administra su tiempo de una manera distinta a la que administraba su tiempo antes de conocer al Señor Jesucristo. Hermanos, el necio pierde su tiempo, no lo usa con sabiduría. Él es incapaz de administrar correctamente su tiempo, sencillamente porque sus prioridades no están correctamente establecidas. Es decir, el necio gasta su tiempo en cosas que para él son importantes. Él dedica la mayor parte de su tiempo a cosas que según su corazón son relevantes, son importantes. Y hermanos, una persona sin Cristo le da la prioridad a todo menos a Cristo. Así que si para el necio Cristo no es lo más importante, él va a dedicar su tiempo a las cosas que su corazón engañoso le dicen que realmente importan. Pero hermanos, gloria sea a nuestro Señor Jesucristo, porque como lo veíamos hace 8 días, en un momento, cuando Él lo consideró oportuno, Él hizo resplandecer su luz sobre cada uno de nosotros y ahora nosotros podemos ver con claridad la belleza de Cristo. Ahora podemos ver ampliamente su majestad. Ahora podemos entender que si hay algo en lo cual nosotros debemos priorizar nuestro tiempo, es en Él. No lo podíamos ver antes, porque vivíamos ¿cómo? En tinieblas, lo veíamos hace 8 días. Y si vivíamos en tinieblas, yo no puedo ver la majestad de Cristo, cuán importante es Él para que yo le dedique mi tiempo, sino que voy a dedicar mi tiempo a otras cosas, pero el Señor nos alumbró, Él hizo resplandecer su luz sobre nosotros. Y eso, hermanos, es lo que caracteriza al sabio, al creyente, que él ahora es un ser de luz. Esa persona ahora tiene una mente lúcida que le permite administrar su tiempo de una forma adecuada. ¿Cómo es esto? Poniendo a Cristo como lo primero. ¿Cómo un sabio administra correctamente su tiempo? Poniendo a Cristo como lo más importante, adelante de todo, como nuestra prioridad. Hermanos, como el sabio ve con claridad, ahora él puede discernir el valor de las cosas. Él puede distribuir su tiempo de tal manera que ese Dios que merece su atención pueda ser adorado a través de la mayor dedicación de nuestro tiempo. Eso de hecho es una manera de adorar al Señor. No solamente le adoramos cuando cantamos, no solamente le adoramos cuando oramos a Él, también le adoramos cuando invertimos sabiamente nuestro tiempo poniéndolo a Él como nuestra prioridad, como lo más importante. Es interesante que la palabra que usa Pablo cuando dice aprovechemos, aprovechar bien el tiempo, esa palabra aprovechar es la palabra griega exagorazo, exagorazo, que denota la idea de comprar algo de este mundo para sacarlo de su condición y darle un nuevo uso. Por ejemplo, cuando una persona compraba un esclavo, pagaba el precio por ese esclavo para luego ponerlo en una condición
diferente. Exagorazo, esa es la palabra. Dios lo hizo con nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado y Él pagó el precio por nosotros, esclavos del pecado, para ponernos en una condición diferente en su reino. Esa es la palabra que usó el apóstol Pablo aquí, cuando dice exagorazo. Lo que nos quiere decir Pablo al usar esta expresión es que debemos redimir el tiempo para sacarlo de la esclavitud de la maldad y ponerlo al servicio de Dios. Porque todo el tiempo que se está viviendo sobre esta tierra está dedicado al maligno, porque él es el príncipe de este mundo. Así que Pablo nos dice, rediman ese tiempo. Exagorazo, saquen ese tiempo del servicio al mal y úsenlo para dar gloria a Cristo. Ahora bien, Pablo nos insta a redimir ese tiempo usándolo sabiamente. Pero es maravilloso que cuando Pablo en este punto habla del tiempo, él dice que aprovechen bien el tiempo. La palabra que Pablo usa para tiempo es la palabra kairos. Kairos, y esto es importante. Yo sé que estoy usando palabras del griego, yo no soy experto en griego, pero a veces nos es necesario ir al significado de esas palabras para poder entender realmente qué es lo que Pablo nos quiere decir. Y acá es muy importante que entendamos que cuando en la Biblia se habla, por ejemplo, del tiempo, se suelen usar dos palabras. El Nuevo Testamento usa dos palabras para hablar del tiempo, para referirse al tiempo. Una de ellas es la palabra cronos, de donde tenemos la palabra cronología, cronómetro, y hace referencia a ese tiempo medible, días, años, minutos, segundos, el calendario. Pero en este versículo Pablo no está usando esa palabra. Pablo está usando la palabra kairos, y la palabra kairos en el griego no representa ese tiempo medible, que es el tiempo cronos, sino más bien él está hablando del kairos, que es una ventana de oportunidad. Cuando Pablo nos dice aprovechen bien el tiempo, él nos está diciendo aprovechen la ventana de oportunidad que Dios nos está regalando. Por ejemplo, si yo te digo, hoy es miércoles, son las 8 de la noche y mañana madrugo a trabajar, estoy hablando de ese tiempo cronos, ese tiempo medible. Pero si te digo, es tiempo de despertar, préstame atención. Algunos se despertó por ahí. Estoy hablando de un tiempo que hace referencia a una ventana de tiempo que tenemos que aprovechar. Es diferente el uso de las dos palabras. Y esta es la intención de Pablo aquí, hacernos un llamado a redimir correctamente el tiempo, porque el tiempo en que estemos en esta tierra es una ventana de oportunidad para glorificar a Dios, para glorificar a Dios. Y la idea de Pablo no es decirnos, aprovecha bien el tiempo leyendo la Biblia y yendo a la iglesia, que es importante, pero la idea de Pablo va más allá, es aprovecha cada segundo de tu vida para que Cristo sea glorificado. Cada instante de tu vida, aprovéchalo para glorificar a Cristo. Hermanos, como cristianos tenemos que aprovechar bien nuestro tiempo, porque cada instante que estamos en esta tierra es una ventana de oportunidad para que Cristo sea exaltado. Y eso es en todas las áreas de nuestra vida. Nosotros tenemos una ventana de oportunidad con nuestros hijos, por ejemplo. Va a haber un momento en que nosotros tenemos a nuestros hijos de una edad en la que les podemos enseñar de la palabra, en las que les podemos enseñar de Cristo, del valor de Cristo, de la redención, de cómo nos justificó, de cómo Él nos rescató, de cómo Él nos salvó. Y eso van a sentar bases en nuestro hijo para que él crezca y se mantenga firme en el Señor. Pero esa ventana de oportunidad se va a ir cerrando cada vez más mientras nuestros hijos van creciendo. Esa es la ventana de oportunidad de la que habla Pablo. Aprovechen bien el tiempo, esas ventanas de oportunidad, porque no son eternas. Úsenlas sabiamente. Inclusive ahora en este instante, por ejemplo, yo tengo una ventana de oportunidad que estoy usando con ustedes.
y yo tengo que utilizar este tiempo, 40 minutos, una hora, lo que tardemos acá, para que yo les pueda presentar el mensaje que está en este texto. Yo tengo que usar sabiamente esta ventana de oportunidad que Dios me está regalando, porque si yo no la uso sabiamente, voy a tener que dar cuentas al Señor por lo que estoy haciendo aquí. De hecho, cada uno de nosotros tenemos ahora mismo esa ventana y nosotros tenemos que usarla con sabiduría. Gracias. Tenemos que usarla con sabiduría. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Mira esa ventana de oportunidad. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Nota cómo Pablo lo dice. Pablo le está rogando a Timoteo. Le está rogando a Timoteo, le está encareciendo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y mira lo que le dice, que prediques ¿cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. Aprovecha, Timoteo, esa ventana de oportunidad que tienes y predica la palabra. Usa con sabiduría tu tiempo, Timoteo. Así que Pablo ahora procede a darnos el motivo por el cual nosotros debemos aprovechar bien el tiempo. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo? Verso 16. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hermanos, a veces el vivir en este país, de este lado del mundo, con tantos beneficios, con tanta abundancia, nos hace perder de vista que no estamos en buenos tiempos. Estamos muy conformes en este país. Yo sé que a veces pasamos situaciones, pero hermano, realmente nosotros vivimos bien por el solo hecho de estar en este país. Y hay veces olvidamos que no estamos en buenos tiempos. Este mundo va en declive. Cada día que pasa el mundo acepta más cosas como buenas cuando Dios las condena. La educación se está perdiendo, el respeto, la integridad, el núcleo familiar, los valores. La misma iglesia está dormida ante tanta maldad. Nosotros debiésemos estar alertas, preparándonos, enseñando, trabajando, exaltando el nombre de Cristo, siendo luz en medio de tinieblas. Pero ¿qué hacemos? Perder el tiempo, desaprovechar ese regalo de tiempo que Dios nos ha entregado, teniendo por menos esa ventana de oportunidad que tenemos por gracia de anunciar las virtudes de Cristo. Encerrados en nuestras casas, enfrente de una pantalla, en conversaciones vanas, olvidando que somos sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Y hermanos, cuando la sal no sala, es arrojada al fuego. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, porque no somos buenos administradores del tiempo, porque no estamos siendo buenos mayordomos. Olvidamos que debemos buscar la sabiduría y nos portamos como necios por la manera en que administramos nuestro tiempo. De ahí el llamado de Pablo en el verso 17. Efesios capítulo 5, verso 17. Por tanto, o sea, en conclusión, en consecuencia, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es esa voluntad del Señor para nosotros? ¿Cuál será esa voluntad de Dios para nosotros? Bueno, Pablo nos lo está diciendo, que seamos buenos administradores del tiempo que como regalo el Señor nos está entregando mientras estamos en esta tierra. Así que recordemos, en este texto, Pablo, como primer punto, está contrastando la vida del necio con la vida del sabio. Y ya vimos que la diferencia que usa Pablo para, valga la redundancia, diferenciar al uno del otro es cómo está usando su tiempo. Pero como segundo punto, él entra a contrastar la ebriedad con la sobriedad. Todo con la intención de mostrar que existen diferencias
claras entre la forma de vivir de un creyente y de una persona que no es hijo de Dios. Verso 18, vamos a ver ese segundo punto de comparación entre aquel ebrio y aquel lleno del Espíritu. Verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pablo aborda este tema porque quizás el tema de la ebriedad, de la embriaguez, era realmente un grave problema en los tiempos del contexto de Éfeso, en aquellos días donde las religiones paganas incitaban al consumo exagerado de diferentes licores para celebrar sus rituales. Era una problemática fuerte en tiempos de Pablo en la iglesia de Éfeso que las personas bebieran exageradamente hasta emborracharse. Lo cierto, mis hermanos, es que las razones por las que las personas se embriagaban en tiempos bíblicos no dejan de ser las mismas razones por las que las personas se embriagan en nuestros tiempos. Es lo mismo. ¿Por qué se emborrachan las personas? ¿Por qué las personas se dejan influenciar de las sustancias alcohólicas? Es que me hace sentir feliz, dicen algunos. Es que me olvido de mis problemas. Es que así celebro lo que haya que celebrar. Las excusas que tenemos hoy son las excusas que siempre han habido para que una persona se emborrache. Hermanos, cuando una persona se embriaga, se emborracha, esa persona pierde el control de sí misma, pierde el control de sí misma, algo que va en total contravía a lo que Dios anhela, y es que nosotros tengamos dominio propio. Dios anhela que nosotros seamos personas sabias que tenemos dominio propio. Y cuando una persona se emborracha, ese dominio propio sale por la ventana. Esa persona ya no es dueña de sí mismo. Esa persona ahora está influenciada por bebidas alcohólicas. Esa persona se vuelve esclava de sus deseos, de sus pasiones. Esa persona no piensa igual, no se mueve igual, no se conduce igual, no habla igual. Esa persona ahora parece otra persona totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ha perdido su autodominio. Ahora, los que son ágiles para encontrar atajos en la Biblia, suelen decir al escuchar este pasaje, pero hermano Johan, ahí dice embriagarse. No dice nada de tomarse un traguito, ¿verdad? Y hermano o hermana, si usted piensa así, yo tengo dos cosas que decirle. Primera, tiene razón. Acá Pablo está hablando claramente de no embriagarse con vino. Y dos, yo espero que usted diga eso, es porque no quiere sacar de contexto un texto y porque exegéticamente eso es lo que dice la palabra, ¿verdad? Y no que usted se excuse en esto para andar bebiendo hasta un momentico antes de embriagarse, porque hay algunos que dicen, la Biblia condena la embriaguez, entonces yo sé que con 10 cervezas yo no estoy borracho, entonces estoy dentro del rango que Dios me da. No, hermanos, vamos a estar profundizando esto. Dos cosas. El vino que se tomaba en aquellos tiempos no era como el licor de hoy. Así que no diga alguno que Jesús aprueba el licor porque, por ejemplo, Jesús creó vino del agua. Y si Jesús creó vino, entonces Jesús aprueba que se tome vino, ¿verdad? Vamos a tomar. No, hermanos, el vino que se consumía en tiempos bíblicos no tenía nada que ver con el alcohol que se toma hoy en día. Eso era jugo de uva que sí se usaba y hay veces lo fermentaban de más para embriagarse, pero el vino era más que todo el jugo de uva que nosotros conocemos. Otra cosa, cuando Pablo, por ejemplo, le recomendó a Timoteo que tomara un poco de vino para sus dolores estomacales, recuerde, hermano, que en ese tiempo no habían medicamentos, ¿verdad? No tenían Walgreens al lado. Y hermanos, yo menciono eso
porque sé que a veces se nos sale el teólogo que llevamos dentro cuando de justificar algunos comportamientos como este se trata. Entonces ahí sí nos volvemos bien hábiles para tomar la Biblia y usarla a la manera en la que nos conviene. Es cierto que la Biblia está diciendo acá que no nos embriaguemos, pero también es cierto que la Biblia nos da muchos principios que nos mandan a alejarnos completamente del licor. Proverbios capítulo 20, verso 1. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Proverbios 21. El vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Joel capítulo 1, verso 5. Joel 1:5. Despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Yo le pido que usted se pregunte algo en cuanto a la bebida. ¿Es necesario? ¿Es necesario tomar? ¿O podemos vivir sin hacerlo? Porque hay personas que parece que como que no pudieran vivir sin eso. ¿Es necesario para nosotros estar tomando licor? ¿Afecta mi testimonio o puede ser tropiezo para alguien? Hermanos, es que nosotros ahora somos cristianos, hacemos parte de un cuerpo. No podemos pensar individualmente, yo tengo que pensar en el otro. Por eso la Biblia nos insta a mirar al otro como superior a nosotros mismos. ¿Será que si el otro, la persona débil en la fe, que lleva poco de conocer a Cristo, me ve a mí saliendo de la licor con un 6 de cervezas, ¿será que yo le estaré afectando a mi hermano que todavía no ha entendido quizás algunas cosas? Eso es importante que nosotros pensemos. Cuidar nuestro testimonio. Porque hermanos, si yo el domingo terminando el servicio me voy para X restaurante y pido una cerveza y me tomo la cerveza y justo llega una familia de la iglesia y me ve así con la cerveza aquí, él no va a pensar que yo me tomé una cerveza por el sol, ¿verdad? Porque tenía mucha sed. Él va a decir, mire el hermano que predica, mírelo, ahí está, emborrachándose. Hermanos, cuidemos nuestro testimonio. Somos cristianos. Ya nosotros no pensamos por nosotros mismos. Ahora tenemos que pensar en el otro. ¿Qué conductas que yo hago le afectan a mi hermano? Eso es ser sabio. Eso es ser sabio. Pensemos también, ¿esto puede crear un mal hábito en mí? ¿Esto puede crear un mal hábito en mí? ¿Me siento más fuerte que el licor? Porque hermanos, las personas alcohólicas no llegaron al alcoholismo esperando llegar a ser alcohólicas. Ellos llegaron porque empezaron con un trago, empezaron con 2, eso se creció y llegaron al punto donde ya no lo pueden controlar. Hermanos, yo se los mencionaba hace 8 días, nosotros somos débiles. Somos débiles. No juguemos con cosas que nos pueden causar daño a nuestra vida, a nuestro entorno, a nuestra iglesia, a la congregación. Ahora nota esto, Pablo contrasta el embriagarse con vino, que es una conducta propia de un necio, con el estar lleno del Espíritu Santo. Pablo está diciendo, lo contrario a una persona ebria es el estar lleno del Espíritu Santo. Verso 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Hermanos, lo contrario a una persona dominada por el licor, a una persona necia, ebria, es el estar lleno del Espíritu Santo. Es decir, cuando una persona es dominada por el alcohol, no tiene dominio de sí mismo. Sin embargo, cuando una persona es realmente sabia, esta persona es controlada por el Espíritu de Dios.
Y no podría ser de otra manera, porque la verdadera sabiduría proviene de los cielos y nos es dada a los creyentes solo a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Hermanos, sin el Espíritu Santo morando en nuestros corazones, no podemos ser sabios, porque la verdadera sabiduría viene de los cielos. Santiago capítulo 1, verso 15. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, búsquela en el psicólogo, no, búsquela en la enciclopedia, vaya con el amigo, no. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esto de la llenura del Espíritu se ha convertido en un tema un tanto controversial. No deberíamos profundizar mucho en eso, debiésemos tener claro esto, pero creo que es necesario que hablemos un poco tocante a este asunto de la llenura del Espíritu. ¿Qué es la llenura del Espíritu? ¿Qué es esa llenura del Espíritu a la que Pablo nos manda, a la que Pablo nos insta? Algunos creen que ser lleno del Espíritu Santo es empezar a pronunciar palabras sin sentidos, trabalenguas a las que llaman lenguas espirituales. Otros creen que ser lleno del Espíritu es sentir un frío o un calor que recorre todo el cuerpo. Otros creen que es dar botes por el suelo sin control, sentir temblores en el cuerpo. ¿Acaso eso será la llenura del Espíritu Santo? ¿Es eso la llenura del Espíritu Santo de la que nos habla la Biblia? ¿Qué provecho tendría el Espíritu Santo, que es Dios, al llenar a una persona de su presencia para que haga esas cosas? Hermanos, no tiene sentido. Así que primero, para entender qué es la llenura del Espíritu, les pido que no confundamos la llenura del Espíritu con el bautismo del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes y hay veces se hacen como si fueran una misma cosa. Hermanos, la llenura del Espíritu de la que Pablo nos está hablando hoy es diferente al bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo consiste, hermanos, en esa obra divina por medio de la cual somos espiritualmente sumergidos en el Espíritu para ser introducidos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese bautismo, hermanos, se da una sola vez y para siempre, y se da en el momento justo en el que el creyente se hace creyente, en el que la persona cree. Cuando una persona cree en el Evangelio, cuando una persona cree en Jesucristo, Dios envía al Consolador para que habite en la persona, y la presencia del Espíritu Santo en esa persona simboliza un bautismo espiritual en que la persona es sumergida, es introducida en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el bautizo que salva. Yo se lo mencionaba a los estudiantes que estaban con nosotros ahorita para lo del bautizo. Ese bautizo es el que salva, no el bautismo en agua. El bautismo en agua lo hacemos como obediencia al Señor, confesando públicamente nuestra fe, pero el bautizo espiritual, ese bautizo del Espíritu Santo, ese bautizo es el que salva a las personas. Primera de Corintios 12:13. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora, a diferencia del bautismo, la llenura, que es lo que estamos hablando hoy, la llenura del Espíritu Santo no se da una sola vez. Es algo que se tiene que presentar de manera continua en el creyente. Continuamente debemos ser llenos del Espíritu Santo. De ahí que la palabra sed llenos usadas por Pablo da la idea en el original griego de estar continuamente siendo llenados por Él. Esa es la idea de Pablo cuando dicen que sean llenos del Espíritu Santo. Él está diciendo continuamente estés llenando del Espíritu Santo. Esa tarea es algo constante en la vida del creyente. Lo que te quiero decir es que Dios
envió por gracia a su Santo Espíritu al corazón del creyente para que ese Espíritu sea el sello de nuestra salvación, pero junto con el Espíritu, Él nos dio la capacidad de poder disfrutar todas las promesas y la vida de abundancia espiritual que Dios nos ha prometido en su palabra, pero para poder disfrutar de ella debemos mantenernos llenos del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo depende de Dios. El bautismo del Espíritu Santo depende de Dios. Él bautiza a quien quiere, Él es soberano. Pero la llenura depende de nosotros. La llenura depende de cada creyente, de cada creyente. Tú como creyente, al igual que yo, somos incapaces, hermanos, somos incapaces de vivir la vida de santidad que Dios nos demanda si no vivimos en constante llenura del Espíritu Santo. Sin llenura no somos obedientes, sin llenura no hay gozo, sin llenura no hay búsqueda de la santidad, sin llenura no hay entendimiento de la palabra de Dios. Entonces les pasa a muchos hermanos que leen, porque de verdad leen la palabra, y tratan de leer y no entienden. ¿Por qué? Porque falta llenura del Espíritu Santo. Porque hay tantas personas que vienen a la iglesia y ya ese gozo que había al principio se perdió. Ya venimos como por cumplir, pero ya estoy mirando ahorita que este joven acabe para irme. No hay gozo en el corazón porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos vivir la vida cristiana que Dios espera que vivamos. Es necesario vivir llenos del Espíritu Santo. Ocupémonos en ser llenos de Él, en vivir en total dependencia de Él. Romanos capítulo 8, verso 5. Porque los que son de la carne, los necios, los faltos de entendimiento, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, nosotros cristianos no vivimos según la carne, sino según ¿quién? El Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice, hermanos? No es de Él. Si una persona no tiene el Espíritu Santo en su corazón, esa persona no es de Dios. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cómo mantengo entonces esa llenura del Espíritu Santo en mi vida? ¿Cómo me mantengo lleno del Espíritu Santo? Y te lo explico de esta manera. Cuando sales a comer a un restaurante, a ese buffet chino que tanto te gusta, ¿cómo sales del restaurante? Lleno, ¿verdad? No podemos ni caminar. Allá le tenemos que soltar el botoncito a la camisa y que nadie nos vea. ¿Cómo se llenó tu cuerpo? Alimentándote de comida física, ¿verdad? Por eso terminaste lleno. De igual manera, hermano, vas a vivir una vida de llenura espiritual cuando te alimentas constantemente del alimento espiritual que es la palabra de Dios. Cuando te mantienes en constante meditación en la obra de Cristo, cuando estás en constante oración. Esas actividades nos llenan del Espíritu Santo. ¿Recuerdan cuando dicen que la palabra es espíritu? Y si yo vengo a ella y consumo la palabra, digiero la palabra, voy a estar lleno del Espíritu. El pastor John MacArthur dice lo siguiente, abro comillas: ser llenos del Espíritu es vivir con una conciencia permanente de la presencia personal del Señor Jesucristo, como si estuviésemos de pie al lado suyo, y permitir que su mente domine nuestra vida. Es llenarnos con la promesa de Dios de modo que sus pensamientos sean nuestros pensamientos, que sus normas
sean nuestras normas, su obra nuestra obra y su voluntad nuestra voluntad. A medida que nos rendimos a la verdad de Cristo, el Espíritu Santo nos guiará a decir, hacer y ser lo que Dios quiere que digamos, hagamos y seamos. Eso es la llenura del Espíritu Santo, estar inundados de la palabra de Dios. Y es muy importante, hermanos, estar llenos, muy importante. De hecho, cuando la iglesia está naciendo, está en nacimiento, se requiere de servidores en la iglesia. Y ustedes recordarán allá Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 6, cuando se eligen los primeros diáconos de la iglesia, porque había discusión entre las viudas judías y las viudas gentiles en cuanto a la distribución de los alimentos. Los apóstoles entienden que ellos no se pueden hacer cargo de esas cosas y tienen que nombrar diáconos, tienen que nombrar servidores. Y nota esto, vamos a leer Hechos capítulo 6, verso desde el 2, vamos a leer. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Mira las condiciones que ellos querían para los servidores. Personas que fuesen de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Por qué? Porque el cristiano debe estar lleno del Espíritu Santo para el servicio. Ahora, los apóstoles no estaban mandando a buscar a los más perfectos de la congregación, a los de mejor apariencia. Ellos estaban buscando a hombres sabios, sobrios, llenos de la palabra de Dios. Porque, hermanos, yo lo puedo ver a usted y ante mis ojos carnales, yo no sé si usted está lleno del Espíritu Santo o no, ¿verdad? No podemos ver ese tipo de cosas. Dios las ve, nosotros no. Pero yo puedo identificar a una persona llena del Espíritu Santo porque esa persona está inundada de la palabra de Dios, habla la palabra de Dios, en cada momento reflexiona de la palabra de Dios, en cada conversación la palabra de Dios está en su boca. Hermanos, cuando hacemos esto, cuando realmente la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones, adivina qué va a salir de nuestros labios. La palabra de Dios, eso es inevitable. Si una fuente está llena de agua salada, ¿qué agua va a salir? Agua salada. Si está llena de agua dulce, ¿qué va a salir? Agua dulce. Si el corazón del cristiano está inundado de la palabra de Dios, ¿qué crees que va a salir de su boca? La palabra de Dios. En cada conversación esa persona te va a hablar de Dios, te va a decir palabra, te va a decir versículos, te va a aconsejar conforme a la palabra de Dios. De ahí la siguiente indicación del apóstol Pablo en el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora, si miras el contexto inmediato del texto, acá Pablo no está hablando de la alabanza, de lo que pasa acá arriba en la iglesia, del desarrollo de la liturgia en la iglesia. Él nos está hablando del hablar diario del cristiano, de cada conversación, de cada charla. Él dice que si algo caracteriza a ese creyente sabio, sobrio, a ese creyente obediente, es que su hablar está lleno de la palabra de Dios. Delante del quien sea, en cualquier momento, en todo lugar, independientemente de las circunstancias, esa persona llena del Espíritu siempre va a estar hablando la palabra de Dios. Me siento solo, me siento abandonado. Salmo 27, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Dios me recogerá. Me preocupan las finanzas, la economía en mi casa. Salmo 37, joven fui y he envejecido y no he visto a un justo desamparado ni su simiente mendigando pan. ¿Entiendes el punto? Ante cualquier circunstancia, la palabra de Dios tiene que salir de nuestros labios. ¿Estoy preocupado? ¿Estoy ansioso?
Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica en el Espíritu, en acción de gracias. Siempre la palabra de Dios delante de nosotros va a ser la evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo. Porque cuando una persona no es llena del Espíritu, tiene el Espíritu pero no está llena de él, vienen los problemas y esa persona va a hablar de lo que sea, menos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no está lleno del Espíritu. De hecho, eso hace el cristiano sabio, el cristiano sobrio, lleno del Espíritu. Él vive en constante acción de gracias. En constante acción de gracias. Verso 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si a veces se te es difícil encontrar razones por las cuales dar gracias, ahí te va un motivo de agradecimiento con base en el texto de hoy. Gracias, Señor, por el tiempo que me has dado en esta tierra. Enséñame a usarlo con sabiduría. Gracias, Señor, por enviar a tu Espíritu Santo a morar en mi vida. Gracias, Señor, por tu palabra en la que puedo meditar de día y de noche y con la cual tú me llenas del Espíritu. Hermanos, usemos bien nuestro tiempo, ya con esto concluimos. Usemos bien nuestro tiempo. Aprovechémoslo. Vivamos como si hoy fuera el último día de nuestras vidas. ¿Qué pasaría, hermanos, si ahorita, Dios no lo quiera, estás enfermo? Y sé que voy a sonar un poco trágico, pero imagínate que tú tienes cita con el doctor, que el doctor te dice que te quedan 24 horas de vida y que inmediatamente vas a morir, que ya tu tiempo se está acabando. ¿Cambiarían las cosas en tu día? ¿Cómo vivirías ese último día? ¿Pelearías menos? ¿Amarías más? ¿Compartirías más con tus hijos? ¿Amarías más a tu esposa? ¿Cómo vivirías las últimas 24 horas de tu vida? Hermanos, el sabio no tiene que esperar a que eso pase. Eso hace el necio. Pero el sabio no tiene que esperar a llegar a un punto final de su vida para voltear a mirar a Cristo. El sabio aprovecha bien su tiempo desde este instante y lo usa sabiamente para glorificar a Cristo en todas las áreas de su vida. Y ese es el llamado que hoy nos hace Pablo, ese es el llamado que yo les hago en esta noche, es el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Aprovechemos bien nuestro tiempo porque los días son malos. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra de esta noche, Señor. Te doy gracias, Señor, porque no merecíamos ser llamados por ti, pero aún así nos convocaste, Señor, para ser parte de tus hijos. Y no bastando con eso, nos diste la facultad, Señor, de poder ahora usar nuestro tiempo dedicándolo a ti, Señor. Perdónanos si a veces perdemos el tiempo en cosas tan vanas, Señor, tan sin valor. Y ayúdanos, Señor, a mantener nuestra vista puesta en ti, Señor, el autor, el consumador de nuestra fe. Aprovechar cada instante de nuestra vida para glorificar tu nombre, Señor. A poder mantenernos en constante estudio de tu palabra para poder así ser llenos del Espíritu. Solo llenos del Espíritu podemos obedecer tu voluntad. Solo llenos del Espíritu podemos caminar en rectitud, en obediencia, en santidad. Ayúdanos a vivir vidas así, Señor. No llenas de cosas materiales, no llenas de abundancia material, llenos de tu Espíritu, Señor. Llenos de tu Espíritu que nos fortalece, que nos enseña, que nos redarguye, que nos capacita, Señor. Yo te ruego, Señor, para que hagas de nosotros, Señor, una congregación que realmente aproveche el tiempo, una congregación de personas que realmente estamos llenas de tu Santo Espíritu, Señor, y que vivimos en constante acción de gracias, porque tú eres digno de que así vivamos, Señor. Te ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.